Hola, ¿qué tal, Martín? Saludos. Gracias a ustedes y también mucho gusto a todas y a todos. Boa tarde a todos. Bom dia aí, né? Aqui no Brasil já é boa tarde. É um prazer enorme estar com vocês também, tá bom? Muy bien. ¿Qué tal, doctor Martín? Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación, por la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, hoy vamos a platicar particularmente sobre la biocultura desde la perspectiva intergeneracional. Es un proyecto que surgió en el 2023, particularmente en la Sierra del Tigre. Es un espacio que está dentro del sureste de Jalisco, en lo que le llaman la Sierra del Tigre. Hay un pueblo mágico denominado Mazamitla, que varios lo conocen como la Suiza mexicana. Y particularmente ahí desarrollamos este proyecto de patrimonio biocultural. Partimos de una máxima de que el patrimonio, muchas veces el patrimonio cultural y todo ello, está planteado pues en las grandes, vamos a decirlo así, en los grandes edificios, en las grandes pirámides de México, las grandes catedrales, pero habíamos dejado de lado algo que es el patrimonio biocultural desde la perspectiva local. Y ahí es, digamos, donde nos centramos, particularmente en una telesecundaria del municipio de Mazamitla, Jalisco, donde invitamos a los estudiantes, invitamos
a los estudiantes de primero, segundo y tercer grado de secundaria, les platicamos del proyecto, les platicamos de lo necesario que era poder recuperar este patrimonio local, ¿no? A partir de una serie de sesiones de antropología, es decir, los niños les platicamos un poco o un mucho, vamos a decirlo así, sobre el método antropológico, el método etnográfico, y les comentamos que era necesario que pues nos platicaran de estos patrimonios bioculturales locales, ¿no? Ustedes saben, no es algo en lo que nos vamos a centrar, es una discusión que particularmente la UNASH ha tenido con referencia al patrimonio biocultural, ¿no? Esta integración que tiene la parte natural y la parte cultural, y empezamos a platicar, ¿no? Cómo, por ejemplo, los animales, la cultura mesoamericana, en este caso, por ejemplo, el tlacuache, no solamente es un animal, sino es un animal dotado de significados mitológicos, es el que nos regaló el fuego a los pueblos originarios. Sí, pero no solamente estábamos hablando de él. En el caso de Mazamitla, pues es el venado. eh, eh, y bueno, esta naturaleza que de alguna manera está tremendamente antropizada, todo tiene nombre y a partir de esto que tiene nombre vamos a ver qué significa ello, ¿no? Y partimos de la premisa de pregúntenle a sus papás qué historia, ¿no? Particularmente qué historia, qué fábula, qué tradición, qué costumbre teníamos o tenemos en las comunidades de aquí de la región de la Sierra del Tigre. ¿Y qué creen? Bueno, que los chicos cuando van y le preguntan a sus padres, pues se dan cuenta de que muchas de estas historias ya no se las sabían, ¿no? Ya no había, digamos que la memoria se había como que perdido algo allí, había como algunos destellos, pero pues los chicos cuando regresaban a la clase decían, profesor, mi papá pues no se sabe nada, ¿no? O se sabe pequeños fragmentos de alguna historia y pues ahí no sabemos qué hacer. Y platicamos y dijimos, yo creo que sí, vamos a cambiar la metodología y vamos a cambiar también la estrategia. ¿A quién tendríamos que preguntarles sobre las tradiciones, sobre las fábulas, sobre los mitos, ¿no? Sobre la comunidad, por qué se llama así? A los abuelos. Y entonces, pues se cambia la estrategia, los niños empiezan a preguntarle a los abuelos sobre qué es lo que qué es lo que se ha perdido y también las cosas que a ellos les gustaría recuperar. Bueno, para que se diera eso, los niños pasaron por un proceso formativo en qué es la antropología, qué es el diario de campo, cómo se escribe el diario de campo, cómo se construye una entrevista estructurada, semiestructurada, cómo se desarrolla una entrevista focal, una entrevista a profundidad, y a partir de ahí señalar y decir, a ver, ¿qué es lo que más nos interesa, ¿no? ¿Qué tipo de entrevista podríamos aplicar a los adultos mayores, a nuestros abuelos? Profesor, la entrevista semiestructurada, muy bien. La etnografía, comenzamos a describir cosas muy sencillas como el dedo gordo, el ojo, un pie, un árbol, y entonces los niños se fueron eh, capacitando, formando en estas técnicas y en este método etnográfico como tal. Entonces, van nuevamente a sus comunidades y comienzan a platicar con los abuelos o con los mayores. La siguiente, por favor. Y entonces la anatomía de nuestra identidad en la Sierra del Tigre está dada por tres cosas: la naturaleza, la cultura, sí, y la memoria oral. Se había perdido, ¿no? A ver cómo estaba relacionada, pero también cómo podíamos recuperar ello.
Y a lo mejor esto de recuperar suena muy institucional, porque en realidad los niños y las niñas hablaban de cazar leyendas, cazar fábulas. Y esto fue muy interesante porque se fueron dando cuenta de cosas que se habían perdido y de cosas que eran importantes, pero que se había dejado de darle ese valor dentro de la localidad, ¿no? Y ahí empieza la riqueza de este proyecto. La siguiente, por favor. Y ahí vamos a plantearlo así, o sea, nosotros desarrollamos una antropología colaborativa, es decir, no se trataba de una transmisión vertical, ¿no? Donde el adulto dicta, el niño escucha y es pasivo. Por el contrario, más bien planteamos una indagación activa. En este caso, los jóvenes actúan como investigadores mediante la etnografía y el enfoque intergeneracional. O sea, primero planteamos este tema con padres de familia. No se dio tanto, y bueno, cambiamos la estrategia para poderle platicar a los adultos mayores. ¿Qué pasó ahí? Pues bueno, entre las entrevistas, las transcripciones y todo ello, los niños, las niñas empiezan a analizar patrones en los relatos recolectados. Y a partir de esos patrones comienzan a interpretar, ¿no? Una, las historias, las leyendas, sus patrimonios, sus costumbres, sus tradiciones, y comienza también un tema de restitución cultural, es decir, devolver las historias mediante libros a partir de la radio o el teatro, porque se gestó también de esa manera, o sea, recuperaban una historia y también la dramatizaban, recuperaban una historia, la transcribían, la analizaban, de tal manera que todo ese proceso generó la posibilidad de la edición de un libro. Y este libro se llamó Voces desde la Sierra del Tigre, improntas del patrimonio biocultural. En este primer libro, pues hay toda una gran cantidad de historias que hablan de los duendes, que hablan de la historia de cómo se fundó Mazamitla, de la campana, del dinero, de algunos bandidos que tienen una historia bastante interesante en la región, como Martín Toscano, que le quitaba el dinero a los ricos para dárselo a los pobres también. Entonces, comienza todo este proceso de valorar lo que tenemos a nivel local, lo que hace que se escriba este primer libro. Este primer libro lo que hizo fue generar algunas expectativas o grandes expectativas también en la región con otras telesecundarias y secundarias, de tal manera que el proyecto creció con otra, vamos, con la misma perspectiva antropológica, formando a los niños en este método y en estas técnicas, pero ya no solamente en la Sierra del Tigre, sino en una región mayor, incluso fuera de nuestra región, como lo fue San Juan de los Lagos, lo que es la región de los Altos de Jalisco. La siguiente, por favor. Bueno, lo que les comentaba, ¿no? El colapso de la transmisión generacional. Los jóvenes dicen, los padres no aprendieron. ¿Por qué? Pues porque estuvo la radio de por medio, estuvo la televisión, estuvieron, digamos, ciertas tecnologías que no permitieron que los padres pues pudieran aprender de estas leyendas, ¿no? ¿Qué fue lo que se hizo? Bueno, en este caso, pues platicar, como les comentaba, con los abuelos y también con otras personas de la comunidad, ¿sí? Esto hizo que hubiera un colapso y de hecho hay un colapso en esta parte. Sin embargo, los niños se dedican en este sentido a seguir trabajando en su comunidad, a seguir rescatando, a seguir cazando, a seguir escribiendo de tal manera que dicen, bueno, pues lo que se escribe, pues por lo menos permanece más tiempo, ¿no? Y es una manera de convertirnos en guardianes de este patrimonio que tenemos a nivel local. La siguiente, por favor.
Nosotros partimos de un cambio de paradigma, ¿no? Es decir, no tomamos la visión adultocéntrica, donde el adulto es el experto investigador, donde las infancias son sujetos pasivos, donde el enfoque está en el patrimonio monumental, estos grandes patrimonios, ¿no? En la extracción académica, en el conocimiento que se queda en las universidades. No, por el contrario, lo que nosotros hicimos es que las infancias actuaran como etnógrafos en sus propios territorios, que eso es muy difícil, pero no imposible. Partimos de los niños que poseen una agencia activa, esta capacidad de pensar y esta capacidad de actuar, ¿no? Que cuestiona e investigan en su propia cultura, ¿no? El enfoque está en la memoria oral y la vida cotidiana dentro de las comunidades y la restitución comunitaria, ¿no? En el conocimiento que regresa al pueblo, a la comunidad, a través, en forma de libros. Y entonces, de esa manera, rompemos esta perspectiva adultocéntrica en la ciencia y lo que decimos, democratizamos el conocimiento. Es decir, los niños tienen, así como un niño que quiere jugar fútbol, ¿no? Y que se imagina jugando fútbol en la primera división, ¿no? Y que tiene todo ese derecho, el alumno en una secundaria también tiene ese derecho de poder investigar y de que esta divulgación no solamente se quede en las universidades, sino que regrese directamente a la comunidad. La siguiente, por favor. Imágenes en los procesos de capacitación, las clases que teníamos de manera presencial. El proyecto creció y entonces tuvo que ser en línea, pero pues tenemos parte de este proceso donde un grupo de profesores de la secundaria también se fueron formando y acompañaban los procesos etnográficos y acompañaban los procesos de trabajo de campo. La siguiente. Bueno, aquí tenemos las herramientas, el trabajo de campo, el diario de campo, la guía de observación, la participación observante, no tanto desde la perspectiva de Malinowski de la observación participante, sino al revés, de participar observando porque los niños viven ahí, ¿no? Entonces, era una manera de cambiar esta perspectiva de Malinowski, pero ¿por qué? Pues porque los niños viven ahí, es importante que cuestionen desde ahí. Y bueno, la guía de entrevista, la grabadora, etcétera, etcétera, como herramientas de estos niños etnógrafos. La siguiente, por favor. Y bueno, pues la memoria oral, ¿no? A la memoria inmortal, es decir, como les comentaba, recolectaban, entrevistaban, hacían triangulación también, ¿sí? ¿Perdón? ¿Todo bien? Bueno, sigo. Había una triangulación, ¿no? de información, luego se reinterpretaba esta información a partir de un estilo literario y la restitución, es decir, la publicación. Para que la publicación se diera, tuvimos que buscar algunos aliados dentro de nuestras comunidades. Y bueno, ha sido, como les comento, un proceso en el que los niños van y les leen a los abuelos, van y leen con la comunidad, y ha sido algo muy enriquecedor para esta región. La siguiente, por favor. Pues bueno, hablamos de reconstruir el puente intergeneracional, ¿no? Para los jóvenes o para los niños abre una ventana directa al pasado, un encuentro, o encuentra raíces, arraigo e identidad en un mundo digital, descubre que su comunidad es rica en historias y para los abuelos, pues la experiencia
o experimenta la profundidad, ¿no? La alegría de ser escuchado. Los abuelos quieren ser escuchados, se reafirman como el mejor cuentacuentos de la comunidad y valida la importancia de su memoria de vida. Esto es muy importante, porque a partir de allí están también tratando de recuperar algunos rituales, que se habían perdido con el tiempo, ¿no? Entonces, este proyecto nos ha funcionado muy bien en ese sentido. La siguiente. Y bueno, ¿qué hicimos? Pues no solamente hablar con los abuelos, hablar con la comunidad, hablar con los pares, ir a las escuelas secundarias de la región, que el proyecto fuese conocido y fuese divulgado para que más niños y niñas de otras comunidades quisieran escribir sobre estos patrimonios bioculturales locales. La siguiente. Igual, no solamente fue en las comunidades, también tuvieron la posibilidad de presentar en algunas universidades, en el Instituto Nacional de Antropología, en la UNASH en algún momento, en el Colegio de San Luis, en la Universidad de Guadalajara y en la Feria del Libro, en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Y bueno, eso fue también muy motivador para los niños para que este proyecto pues siga funcionando, ¿sí? Que siga creciendo en otras secundarias y en otras comunidades de aquí de la región. La siguiente, por favor. Estos son algunos relatos del primer libro, Voces desde la Sierra del Tigre. Hay mucha tradición oral con duendes, ¿no? Particularmente, pero también con campanas, también con bandoleros que le quitan, como les comento, dinero a los ricos para entregárselos a los pobres. La siguiente. La siguiente. Y bueno, después surgió Guardianes del Patrimonio. Ya no solamente se trata de cazar, sino también de ser guardianes de este patrimonio local, de divulgarlo y de seguir trabajando en estos procesos de la memoria histórica de las comunidades. En este sentido, ya hubo un grupo de ilustradores que se sumaron al proyecto, también algunos personajes ligados con la literatura, y pues el proyecto fue creciendo, ¿no? Siguiente, por favor. Pues de la misma manera, Guardianes llega a la Feria Internacional del Libro y ha sido un proceso que ha divulgado, ¿no? Este trabajo verdaderamente enriquecedor porque planteó el tema de la biocultura en un proceso bastante complicado con el tema de la violencia social, pero que ha ido creciendo y que se ha ido enriqueciendo permanentemente también, lo voy a decir así, con los niños que ahora platican, no solamente dentro de los municipios, sino en otros municipios de la región. Y más adelante voy a platicar de manera también muy significativa cómo este proyecto crece y también lo que hace es crear una sinergia con Colombia, con niños en el departamento de Huila, donde parece que tenemos las mismas problemáticas y dificultades. La siguiente. Y es eso, ¿no? México y Colombia, en este sentido, encontramos estudiantes en zonas rurales. En México también tenemos este corazón rural. Y bueno, en el caso de Huila, hay por decirlo así, un tema de desplazamiento, de violencia. Nosotros también. Los niños se suman a este proyecto a partir de la metodología que está diseñada Prueba de la Niñez y pues utilizamos la metodología, ¿no? Para desenterrar raíces agrícolas comunes y realismos mágicos más o menos compartidos. Hay también este tema de las brujas, los duendes, etcétera. Y de esta manera compartimos también un enfoque intercultural crítico entre los niños. Adelante, la siguiente. ¿Qué pasa con el estudiante? Bueno, pues el estudiante, el proyecto empieza a desarrollar habilidades de escritura en el aula,
empiezan a firmar autógrafos, ¿no? Y no solamente eso, se desarrolla esta capacidad argumentativa, de justificación, de generar objetivos, de tener la confianza de poder exponer su trabajo. Había niñas que en un principio les daba mucha pena hablar y bueno, han ido creciendo de tal manera que pueden dominar grupos de 100, 200, hasta 300 personas hablando de este proyecto como tal. La siguiente, por favor. Sí, claro. Estoy por cerrar. Adelante. Bueno, es un proyecto que surge de adentro hacia afuera, desde el niño, la familia, la comunidad, el mundo, ¿sí? Y planteó un proceso que le llamábamos el efecto onda de la etnografía de la paz, pero se fue, tuvo otro impacto, tuvo también un impacto con la interculturalidad, la restitución, ¿no? El empoderamiento de los niños y las niñas en este proceso de investigación y este diálogo permanente con los abuelos, ¿no? Que fue fortaleciendo y que ha ido fortaleciendo los lazos también con jóvenes y con adultos. Eso ha sido muy interesante porque hemos tenido foros donde llegan todas las familias a poder platicar sobre este proceso, ¿verdad? Adelante, la siguiente, por favor, para ir cerrando. Y bueno, nuestro ecosistema lo vamos a plantear eh, de esta manera. Permítanme un segundo que estoy en clase. Disculpen. Está muy bien. Y y bueno, vamos dándole a la siguiente para ir cerrando. Y bueno, lo que nosotros creemos es que las infancias no son el futuro, son nuestro presente y quien recupera su memoria defiende su territorio. Esto es lo que hemos hecho con este proyecto de biocultura desde una perspectiva intergeneracional que se ha ido fortaleciendo con los años. Este año esperamos presentar ya el cuarto libro, donde los niños de Colombia y los niños de México presentan sus resultados, presentan sus hallazgos y bueno, van a seguir fortaleciendo su identidad y su territorio a nivel local. Es cuanto y muchísimas gracias por la invitación.
Muchas gracias. Comparto pantalla yo, ¿verdad? De acuerdo. Unos segundos. Me dicen que envío una solicitud para poder tener el permiso. Claro. Muchas gracias. Que no se veía, voy de nuevo. Creo que no le están viendo. A ver, lo intento otra vez. Ahí ya lo ven. Perfecto. Muchas gracias. ¿Con cuánto tiempo cuento, perdón, para también irme yo monitoreando? Perfecto. Muy bien, muy bien. Bien, pues como lo comentaba Martín, mi, mi presentación se titula Mujeres adolescentes ante la cultura adultocéntrica patriarcal a través de las tecnologías digitales. Y esta investigación es parte de la investigación de doctorado que actualmente estoy terminando. Y en este sentido, reflexioné bastante cuál iba a ser el objetivo de esta presentación, considerando la perspectiva intergeneracional, el trabajo teórico de que he venido como tejiendo, trabajando, a través del cual me he hecho preguntas, pero sobre todo el trabajo junto a las adolescentes, que aquí me gustaría hacer una acotación. Ellas decidieron ser nombradas adolescentes. Les pregunté cómo te sientes, cómo te nombras, y entre las posibilidades me dijeron, nosotras somos o yo me siento una mujer adolescente. Y considerando este primer punto, el objetivo será comprender el papel de las mujeres adolescentes frente a la cultura adultocéntrica patriarcal mediante prácticas adultistas machistas. Y en breve les contaré de dónde surgió este otro concepto y en ese sentido también el papel de las tecnologías digitales. Al respecto, entonces, mis coordenadas teóricas de partida principalmente son tres en esta presentación. Primero, que esta investigación parte de una intersección principalmente entre dos campos. Por un lado, el campo de los estudios sociales feministas y por otro lado, el de los sociales de infancias. Y entonces acá me gustaría acotar un siguiente punto. El nombrar las sujetas como una apuesta teórica en donde se reconoce justamente que ellas son sujetas no solo de derechos, sino de inicios sociales, políticas, a partir y entre paradojas, considerando diferentes dimensiones de la desigualdad, desde el género, sexo, la edad, la generación, hasta otras dimensiones de la desigualdad. Aquí estamos hablando de una perspectiva interseccional que en ese sentido el abordaje se vuelve cada vez más complejo y dada esa complejidad, yo me he enfocado más a estudiar el género, el sexo, la edad y la generación sin eclipsar otras dimensiones de la desigualdad. Sobre todo la cuestión de la materialidad, la clase también como parte de los contextos que nos atraviesan. La cultura autocéntrica patriarcal, este es un concepto que tejí considerando varias apuestas teóricas, les hablaré un poquito de ello, desde una perspectiva tecnofeminista.
Y en ese sentido, el reconocimiento del papel de las tecnologías digitales en sus papeles, es decir, en sus papeles que ellas despliegan en femenino en sus diferentes ámbitos de la reproducción. Por ámbitos de la reproducción entiendo el hogar, la escuela, espacios de participación, y cómo estas tecnologías, en ese sentido, de acuerdo con esta autora, Batman, configuran lo social, se configuran, perdón, entre lo social y el género. Considerando esto, entonces, armé esta definición. Entonces, acá articulo diferentes ideas en donde defino la cultura adultocéntrica patriarcal como la organización social de los sentidos, es decir, la naturalización de la subordinación y la imposición de un deber ser adulto y femenino a través de los ámbitos de la reproducción que transitan entre lo público y lo privado. Eh, en términos como muy generales, voy a indagar aquí en dos eh, ejes como transversales de esta definición, en donde por un lado tenemos la naturalización, perdón, de la subordinación y en ese sentido la anulación de su presente. Esto viene a dialogar muy bien con la ponencia pasada. Y en este sentido, en cómo se utilizan estos argumentos biológicos para justificar el dominio y por ende se invisibiliza la agencia de infancias y también de adolescencias. Y aquí considerando cuatro elementos particularmente. Primero, como un argumento biológico termina siendo un argumento cultural, en donde hay una necesidad biológica de cuidado que se transforma en una estructura de imposición creada por la cultura. La vulnerabilidad también en ese sentido natural, esta es una idea de hecho de Duarte, en donde las relaciones de sometimiento se adjudican como un poder natural o se adjudican más bien eh, o a partir de ello más bien se toma el pretexto de alguna manera o el argumento de que las personas adultas tienen un poder natural de sanción sobre las personas consideradas menores de edad. Y aquí otra idea que recupero de otra, más bien un par de ideas que recupero de un par de autoras, son y es las infancias y las adolescencias como un capital humano y en ese sentido como futuro que anula su valor en el presente y en ese sentido como eso eclipsa comprender las infancias y las adolescencias como espacio social y como construcción, cuestión que también este sociólogo de la infancia Kuburtrop viene problematizando desde hace tiempo y digo más, antes de él también hay otras ideas muy interesantes. Y en ese sentido también como las mujeres han sido relegadas al espacio de la naturaleza. Esta es una idea que principalmente ha desarrollado una feminista Amorós, pero que viene en ese sentido, dialoga con otras ideas que Libel ha puesto sobre la mesa, como, como también las infancias, las adolescencias han contribuido perdón, a ese trabajo de reproducción, no solo de reproducción biológica, sino de reproducción social. Y el siguiente eje, que es la adultez como parámetro y el control de los cuerpos. Y en ese sentido, cómo se sitúa la figura de la persona adulta como el único modelo de validez y en ese sentido sus saberes y todo lo relacionado con los mundos adultos. Claro que ahí hay interseccionalidades, sin embargo aquí a partir de las acotaciones que les vengo compartiendo es que lo vine desarrollando. Entonces, aquí considerar la adultez como parámetro, esto que implica cómo se establecen normatividades que pueden eclipsar las corporalidades de las niñas, de los niños. Aquí en menores me faltó ponerle justamente comillas porque desde ahí hay una crítica al empleo de este tipo de etiquetas que bien ya vienen problematizando otras sociólogas, sociólogos, antropólogos de la infancia. Y en ese sentido también como niñas y adolescentes desempeñan sus papeles en femenino a partir de posicionamientos de inferioridad y subordinación, lo que implica esto una condición femenina, una condición infantil justo naturalizada
y finalmente el cuerpo como soporte de poder. Y aquí cómo se pretende controlar los cuerpos y las sexualidades de las personas adolescentes. Entonces, considerando, por un lado, este primer punto teórico respecto a la cultura adultocéntrica patriarcal y por otro lado también el lugar de las tecnologías, como les había anticipado, acá mi apuesta fue eh, apostar, valga la expresión, por una postura desde el tecnofeminismo, un posicionamiento, justo para trascender posturas, valga la expresión, deterministas entre la tecnofobia y la tecnofilia. Entonces, sí, reconozco y se reconocen que hay estructuras, sí, pero también que hay agencias y al respecto que hay posibilidades contradictorias, diría la misma Judy Batman, que es una de las precursoras de esta corriente del tecnofeminismo. Y entonces acá lo que, esto ya es una articulación entre lo que planteé teóricamente y ya lo que el campo me permitió observar, es que las tecnologías digitales en la vida de las adolescentes operan y tienen un papel, incluso no solo en términos instrumentales, primero como un espacio de reproducción, es decir, como un ámbito de la reproducción y por otro lado, implican un papel transversal a través de los papeles en femenino que ellas despliegan. Es decir, si ellas son estudiantes y están en la escuela, también son sujetas usuarias de redes sociodigitales, plataformas y en general de otro tipo de artefactos como el propio celular y en algunos casos si tienen acceso a alguna tablet o alguna computadora, pero principalmente celular, y acceso a Internet, por ejemplo, mediante una red pública o alguna otra modalidad. Y en este sentido, y ampliando la apuesta de Batman, que lo hace desde el feminismo, cómo es que las tecnologías terminan configurándose entre lo social, el género y también la generación, contribuyendo hacia las divisiones sexuales desde su diseño hasta sus empleos. Sin embargo, acá mi apuesta, también porque pues parto desde las ciencias sociales, fue, fue también comprender los significados sociales entre paradojas que ellas tienen respecto a las tecnologías. En este punto no voy a indagar en esta ocasión porque ya me implicaría, pues sí, me implicaría como ampliar, entrar a otros conceptos, pero también es parte de lo que observé, de lo que encontré junto a ellas. Y considerando ya todo este anclaje teórico, es que acá coloco dos apuestas que terminan también siendo desafíos en el marco de un proyecto de investigación que no deja de ser proceso. Primero, una apuesta por la perspectiva intergeneracional, o sea, cómo al final todo esto se traduce concretamente en el trabajo junto a ellas, cómo se tradujo y acá lo que traté y lo que quise articular fue también partir desde una perspectiva niñas adolescentes, que es una perspectiva que retomo de algunas investigadoras, investigadores, entre ellas, ellos, Santiago Morales, Magistris, que justamente hablan de esta perspectiva que articula particularmente la generación, el género y también reconoce otras dimensiones de poder. Considerando ello y así de forma muy general, les comparto que las coordenadas entonces epistemológicas de las que fui partiendo, por un lado fue una intersección entre las epistemologías feministas y lo que se ha venido también tejiendo desde la investigación con infancias y adolescencias. Entonces aquí situé a las adolescentes como sujetas interlocutoras participantes, incluso considerando este anclaje teórico del nombrar sujeta a una persona, en donde se reconoce una capacidad de agencia y también la sujeción, una sujeción que también nos atraviesa como personas adultas, o sea que no es propio de un grupo etario, sino que es un entramado más complejo. También asumí una mediación subjetiva corporal, en donde yo me posicioné como investigadora y también como tallerista,
y un posicionamiento, retomando a Corsaro, me asumí como una mujer adulta típica y al respecto tomé diferentes decisiones epistemológicas y metodológicas en el marco de la construcción de una etnografía digital, que al final fue mi método cualitativo, en donde articulé diferentes técnicas proyectivas lúdicas y etnográficas, desde talleres hasta entrevistas etnográficas a partir de observación participante en línea. Entonces, por ahí se armó un entramado de relaciones bien interesantes, en donde también tuve la oportunidad, como parte de estos movimientos reflexivos, de compartir con ella talleres de contribución social, justo frente a este extractivismo académico, en donde solo una llega, pregunta, obtiene y se va. Aquí la apuesta también fue compartir con ellas talleres y al respecto, ellas a su vez me dejaron saberes. La construcción también de un consentimiento coinformado, en donde no solo hubiese una firma y ya está, sino el irlas justo coinformando, sabiendo hasta dónde querían saber, si querían modificar ciertos elementos y hasta el momento sigo en ese proceso. Y también la construcción de artefactos culturales digitales. Entonces ahí he mantenido con ellas comunicación desde un grupo de WhatsApp, por ejemplo, hasta la creación de un sitio web en donde voy reportando los resultados, les voy preguntando. Y digo, desde el taller también lo que pasó fue que fuimos creando diferentes materialidades, diferentes cuestiones de videos, imágenes, etc., que íbamos compartiendo y a su vez lo íbamos como replicando en diferentes medios. Y en cuanto a los hallazgos, justamente los hallazgos, una de las apuestas era saber ellas cómo se posicionaban y qué entendían por las prácticas, por la cultura autocéntrica patriarcal. Y aquí identifiqué que más que, bueno, de inicio identificaban más el adultocentrismo que el patriarcado, lo cual me llamó bastante la atención. Y el patriarcado al inicio no les era tan familiar, pero conforme trabajamos en diferentes sentidos, surgió el machismo. Entonces, más bien, el patriarcado lo identificaban con el machismo y eso me hizo entonces identificar la importancia del adultismo, justamente siguiendo a Morales y a Martínez en un libro que publicaron el año pasado y que hacen esta analogía. Entonces, considerando ello, defino estas prácticas adultistas machistas, que fue una categoría que encontré junto a ellas, como, como prácticas que se manifiestan en el trato desigual que reciben las adolescentes en sus ámbitos de la reproducción, como el hogar, la escuela y los espacios de participación. Aquí una nota al pie de página rapidísimo, los espacios de participación. También fue una categoría que el campo me permitió observar. O sea, yo iba con 4 espacios de ámbitos de la reproducción, perdón, y justo el cuarto, que era el comunitario, era muy general. Comunitario, ¿qué es lo comunitario? Y ya el campo me permitió identificar 3 tipos. Y respecto a las prácticas, identifiqué 7. Voy a abordar 6, igual de forma muy concretita, porque la séptima es la más compleja, que es violentar. Entonces esa me implicó hacer como todo un apartado enorme, pero considerando las primeras 6, están estas definiciones que construí junto a ellas a partir de sus experiencias, de lo que observé, pero sobre todo de estos relatos que ellas me contaron sobre cosas, vivencias que les han pasado en ámbitos muy concretitos. Entonces tenemos simular, consiste en aparentar que se abren espacios de participación para las adolescentes con el fin de obtener un beneficio de imagen institucional, pero sin tomar en cuenta realmente los proyectos de ellas. Minimizar, que implica desestimar la voz, el conocimiento, la capacidad de decisión, basándose únicamente en la edad, manifestándose en comentarios como no sabe nada, no piensa, no son niñas, que todavía no conocen el mundo. Excluir, que implica dejar fuera a las adolescentes de la ejecución real de las propuestas o cerrar sus espacios de manera injustificada. Un ejemplo, por ejemplo, es cuando se les impide continuar en proyectos
que ellas mismas propusieron, que ellas mismas crearon. La siguiente es ignorar, no prestar atención o desechar, perdón, sistemáticamente las ideas y propuestas planteadas por ellas, que va desde archivar hasta darles el avión, ¿no? Que también es como una frase muy coloquial. Descalificar, invalidar los sentimientos, gustos o intereses mediante comparaciones desfavorables con las vivencias adultas y que también pueden implicar gritos, insultos o la negativa de personas adultas a explicar los motivos de una restricción impuesta, ¿no? Que también es algo que me decían mucho, o sea, a mí no me dejan hacer esto o he escuchado que no dejan hacer esto, pero no explican el por qué. Y ahí justamente es vedar esta cuestión del diálogo intergeneracional. Y finalmente el controlar, que es imponer instrucciones rígidas sobre lo que las adolescentes deben decir o hacer, lo cual limita su expresión auténtica. Un ejemplo es cuando en espacios de participación, por ejemplo, se les obliga o se les invita, supuestamente, a seguir algún discurso. Y si ellas no lo siguen, después hay cierto reclamo porque justamente no siguieron la instrucción, ¿no? O la invitación. Y bueno, ya como parte de los puntos de llegada hasta este momento y como parte también de esta perspectiva intergeneracional que dialoga muy bien con esta perspectiva de niñas adolescentes, retomo cómo asumir una perspectiva intergeneracional también implica reconocer las relaciones de poder asimétricas, paradójicamente. Y al respecto, cómo las investigaciones que uno construye, que se van construyendo, en este caso esta, también implican una apuesta por hacer algo ante esas relaciones de poder asimétricas, por a uno situarse desde otros lugares, construir desde otro sitio y también en el mismo campo dejarse sorprender. Y en ese sentido, retomando elementos que ya les había compartido a modo de cierre, destacaría cómo ellas, desde una cuestión generacional, sintieron una mayor cercanía de inicio con el adultocentrismo respecto al patriarcado. Y al mismo tiempo, cómo la constitución, el tejido de esta categoría prácticas adultistas machistas, permite entender cómo también el adultocentrismo se comprende a partir del patriarcado, que es una idea que tiene Duarte y que bien nos dice que este segundo, perdón, el primero es una extensión del segundo. Y también destacar como parte de esto que les contaba al inicio respecto a ellas, cómo se enuncian adolescentes, cómo se sienten adolescentes, que sí se sienten adolescentes, pero al final no es algo tan determinista, considerando lo que me compartieron, lo que dibujaron, lo que dibujamos, es que se sienten adolescentes también entre continuidades y rupturas con su ser estar niñas y los sentidos de ser estar adolescentes bajo lo que son y deben de ser. O sea, porque al final las imposiciones ahí continúan y al final termina siendo como esta tensión y esta lucha constante y ahí también es donde surgen las resistencias desde prácticas muy concretas. Y finalmente, este papel constitutivo de las tecnologías para que ellas nombren y se posicionen ante las prácticas adultistas machistas, o sea, es decir, fueron adolescentes que reconocieron prácticas y que en ese reconocimiento de prácticas, en esos procesos y trayectorias, las tecnologías tienen un papel bastante interesante y eso me llevó a construir y a retomar otro concepto, pero eso ya implicaría otra exposición, pero de momento sí quise dejar esto sobre la mesa como parte de la problematización. Y finalmente, concluiría con esta definición de este tipo de prácticas que implican categorías de opresión que cristalizan este tipo de cultura. Aquí están específicamente cuáles son: simular, minimizar, etc. Operan bajo una lógica de superioridad e inferioridad que naturaliza las relaciones de poder asimétricas, invisibilizando la capacidad de agencia de ellas al imponerles estereotipos de género y etarios también en sus ámbitos de la reproducción. Entonces, con esto cerraría y muchas gracias por la escucha.
Tudo bem. Sim, estamos. Ok, obrigado. Bom dia aí no México, né? Que no Brasil já é boa tarde. Quero também agradecer ao convite ao professor Martin, à Universidade Autônoma de Chiapas e claro, agradecer ao professor Matusalã para poder fazer a tradução aqui da minha fala. Eu fiz alguns slides, né? Como vocês chamam de pantalhas, mas eu vou trabalhar no geral com alguns agrupamentos para ficar mais fácil a transmissão. Vocês estão vendo o slide aí, Matt? Sim. Então, se você puder colocar para essa mesa, eu peguei esse título, por favor, você pode traduzir, Matt, o título, caso que você. Esse essa pesquisa, eu selecionei para essa mesa uma pesquisa específica que envolve alguns projetos, em especial esse projeto Geografia dos Cuidados, e também que está ligado a um desdobramento, né, de um projeto que chama-se Morar no Mundo, que é coordenado, que faz parte da cátedra Sérgio Vieira de Mello. Esse projeto Geografia dos Cuidados é um projeto mais ampliado, inclusive que o Matusalã é o coordenador dele na Colômbia, né? Aqui no Brasil sou eu, a Eliette e a Eliane. Então, eu vou trazer um pedaço do projeto para partilhar com vocês, que é desse projeto específico do Geografia dos Cuidados do Morar no Mundo. E essa pesquisa específica, ela acontece no município a qual eu vivo, que vocês estão vendo nesse mapa, que é aqui no Brasil, no estado de Minas Gerais e na cidade de Juiz de Fora. E o recorte que eu vou trazer da pesquisa, para a gente discutir essa dimensão intergeracional, envolve a seguinte situação. Hoje, o município de Juiz de Fora tem recebido muitas crianças em situações de migração, crianças que vêm de vários países aqui da América Latina, muito fortemente da Venezuela, tá? E por isso que a gente vem desenvolvendo junto e estão chegando no nosso município e a gente, então, eu trouxe um recorte específico para discutir a questão intergeracional e espaço, tendo como base essa questão das migrações venezuelanas hoje presentes em nossas escolas aqui em Juiz de Fora.
Conseguiu entender, Matt? É, eu vou fazer um recorte específico sobre questões geracionais envolvendo crianças migrantes venezuelanas no nosso município. E aí eu vou pedir, então eu trouxe uma nota de campo que eu vou pedir, Mate, para você já ler traduzindo diretamente a nota de campo para a gente ganhar tempo por causa da tradução. Porque ela está em português, você já pode ler ela direto em espanhol. É isso aí. Então, eu trouxe essa nota porque essa nota ela marca para nós, primeiro, essa dimensão, né? Porque no Brasil nós comemos sempre o feijão temperado com sal, alho, outras coisas, e nós encontramos uma situação presente hoje, né, nas nossas escolas, de várias crianças que vêm de outros países aqui da América Latina, sobretudo da Venezuela, que trazem consigo, né, essa dimensão da sua vida, do seu patrimônio cultural, inclusive o patrimônio alimentar, né? E hoje tem sido, então, uma pergunta nossa, como que a gente coloca em diálogo essas vivências interculturais dessas crianças migrantes com as crianças brasileiras que estão nas nossas escolas. Além disso, essa nota traz uma parte muito importante das nossas pesquisas, que é o reconhecimento, disso que está aí no slide, que os bebês humanos nascem num mundo de objetos, artefatos sociais, culturais, de aromas, cores, sabores diversos, pessoas, linguagens e palavras, né? E que quando um bebê nasce, quando ele chega, ele encontra, portanto, todo esse mundo de linguagem, e aí é que entra esse desafio que envolve a relação intergeracional e geracional, e que a gente deve considerar, portanto, também nessa relação a dimensão espacial ou a dimensão do território.
Então a gente, vem trabalhando numa perspectiva de que pensar que existe uma vivência espacial, e essa vivência espacial, a ela pressupõe também ser levada em consideração quando a gente pensa as relações intergeracionais. Porque, o nascimento a chegada de uma nova geração traz com ela uma vivência espacial, né, que encontra uma geração que já existe, né, e que tem também a sua vivência espacial. E, portanto, a gente pode reconhecer que a vivência espacial ela é sempre uma vivência intercorpórea, interdiscursiva, interespacial e, portanto, intergeracional. Então eu vou pular um slide, tá, Matt? Isso significa então dizer, né, que quando uma geração chega, né, a nossa geração doa e essa geração herda paisagens, né, territórios, sons, cheiros, aromas, texturas do mundo, cores, suas memórias, suas instituições, suas paisagens, seus territórios, né? Nossos corpos, inclusive, que permitem que bebês andem desde o nascimento e antes deles, nossos gestos, nossas emoções. Então, assim, é muito importante a gente pensar que nas relações intergeracionais existem também as relações interespaciais e todos os desdobramentos que envolvem essas relações, as noções de território, de paisagem, de lugar, porque tudo isso é um encontro de linguagens espaciais. Sim, pronto. Então, essa intergeracionalidade espacial ela é algo importante a ser considerada, né, porque exatamente quando a gente encontra duas gerações, né, a gente encontra duas situações de linguagem. Mata, eu vou pular uns slides por causa do tempo, mas, eu vou para o do topogênese, localize ele, por favor, que é esse aqui. Com isso, então, a gente vem trabalhando com um conceito que é de topogênese, né? Topos, que é espaço, e gênese, né, que é a gênese, o nascimento desse espaço no ser humano. E, portanto, como vocês podem ver nesse slide, eu coloquei aí, né, a gente reconhece que a topogênese é exatamente que toda a espacialidade humana ela envolve noções de interespacialidade, vivências intercorpóreas,
interdiscursivas, intertemporais, né, também intergeracionais, porque a gente reconhece, né, que essa vivência espacial está sempre na fronteira da unidade com o outro, né? Não é um lugar situado entre dois mundos, duas fronteiras, mas um novo lugar que gesta essa gênese do espaço. Sim. E aí, então, a gente pode dizer o seguinte, né? Se a gente hoje trabalha nas questões de interseccionalidade, né? Falamos em relações de gênero, machismo, relações de raça, etnia, falamos em sexismo, é muito importante pensarmos que nessas relações interculturais existem também uma intersecção a ser considerada, que é o territorialismo, ou seja, o pertencimento espacial das crianças e dos bebês, né, e das pessoas a um determinado território, também no debate a ser considerado. Porque isso é uma intersecção importante a ser pensada nos estudos sociais, né? Porque nascer num determinado território do mundo ou em outro faz muita diferença na vida do ser humano. Por isso a gente vem trabalhando com 2 outros conceitos, além desses que vocês já viram, que é o conceito de justiça existencial e o conceito de amorosidade espacial. E aí, então, voltando ao início, quando a gente traz a situação daquele bebê venezuelano que não comia na creche porque era feijão amargo, a gente se pergunta como fazer o acolhimento dessa geração nova que chega quando ela pertence a outro território. E aí o que nós aqui estamos fazendo junto à rede de educação é exatamente fazendo fazer um estudo pelas relações intergeracionais, ou seja, nós estamos pela relação das mães, dos avós e das próprias crianças, trazendo para o cotidiano das escolas as vivências territoriais dessas crianças migrantes, né? Ou seja, a partir das narrativas das avós, dos pais, das mães e de outros cuidadores.
E para finalizar então, né, e no caso específico dessa pesquisa que a gente está dizendo, dessa relação intergeracional e dessa situação que envolve a questão alimentar, hoje a gente vem tentando também, a partir das mães, das famílias, incluir no cotidiano das escolas alimentos que são dessas crianças, como, por exemplo, esse que vocês estão vendo aí, que nós aprendemos com as famílias venezuelanas e que hoje nós conseguimos inserir em alguns movimentos dentro da escola. Aqui é uma receita dada por uma família venezuelana que hoje faz parte de um cardápio que acolhe crianças da Venezuela. Sim, aí vocês estão vendo aí, né, a receita caraotas negras venezuelanas. Aí são os ingredientes. E aí já é ele pronto já. Sim. Não, é porque a gente não coloca, a mãe falava que era feijão amargo, porque nós colocamos o tempero, né, entendeu? E não colocamos açúcar no feijão. E na Venezuela, segundo ela, eles comem com açúcar, né, entendeu? É porque eu não sei se eu entendi a tua pergunta. Sim. Ah, sim. Ah, sim. É. Não, nós temos. O Brasil não é comum aqui no Brasil, né. Tanto que foi uma surpresa para nós quando esse bebê aí, a mãe falou que eles comiam com açúcar, né. Aí nós fizemos a introdução a essa, a grande questão que a gente tem feito hoje, é tentar trazer essas receitas que são, né, territorializadas em outro espaço, que fazem parte das tradições intergeracionais para o nosso território também, como vocês estão vendo aí. E aí essa foto é uma foto bem emblemática, o Matusalão conhece, porque aqui em Minas Gerais nós cozinhamos muito em panela de pedra, né? Então nós servimos o feijão, as caraotas negras venezuelanas, numa panela de pedra para poder representar esse encontro intercultural, intergeracional. E aí, para a gente finalizar, eu quero agradecer dizendo assim que a gente hoje tem conseguido cada vez mais trazer, né, fazer com que haja um encontro de interterritórios
Nesse encontro de interterritórios, nós temos cruzados, né, alimentos, sabores, histórias, canções de ninar e uma série de situações, né, que envolve essas relações entre crianças e as gerações, e esse aí foi uma receita do chamado pan de Ramon, que, segundo as crianças e as famílias venezuelanas, eles comem durante o Natal, coisa que nós não comemos no Brasil também, que agora a gente está trazendo para a escola. E muito obrigado. Muito obrigado, Matt, muito obrigado, Márcia, a todos que me ouviram. Tá aí meus contatos, se precisarem, pode escrever à vontade. Obrigado.
Eu não consegui entender. Matt, você pode. Perguntas para mim? Não, eu não consegui entender direito as questões. Ah, é para isso, né? Ok. ¿Respondo ahora? Ah, perfecto. Muchas gracias por sus preguntas. De verdad me honran bastante igual escuchar a mis compañeros que presentaron no solo investigaciones, sino reflexiones bastante movedoras. Y yo tengo una pregunta, pero la dejo hacia el final justamente. Respondiendo a sus preguntas, eh, diste en un punto así, un punto, por eso no abordé la práctica de violentar. Cuando yo estaba haciendo el contexto, hice un mapa, justo un mapa, y lo nombré violencia adultocéntrica patriarcal. Entonces, de pronto yo me pregunté, ¿qué va antes? Si la violencia o la cultura. Y de acuerdo a cómo fui armando que es una visión y estoy muy de acuerdo también, si se ve al revés, es entender que la violencia parte de la cultura. En ese sentido, una no eclipsa a la otra, sino al final son procesos, digamos, que coexisten y desde esta mirada lo que hice fue articularlo de esa forma. Por eso no me quise meter justo a esta práctica de violencia, que justo escuchando y trabajando junto a las adolescentes, me di cuenta que mucho de lo que se nombra cultura es violencia, ¿no? Es como cuando se habla de la cultura de la violación. La violación en sí misma es una, es un tipo de violencia, es una expresión de la violencia machista y si pensamos en el feminicidio incluso es la máxima expresión de la violencia, ¿no? También eso lo dice Segato. Entonces, retomando a otras autoras feministas. Entonces, de ahí como ello. Ahora, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo? Híjole, me encuentro en ese punto de reflexión, considerando que ahora me encuentro terminando la tesis de doctorado. En la licenciatura justamente trabajé violencia entre pares y ahora llego como otra vez a este punto en donde también a través de las adolescentes encuentro prácticas de violencia en donde también lo digital está ahí, ¿no? Atraviesa grupos de quemados, difusión de imágenes sin consentimiento, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que es fundamental, por lo menos dejaría esta idea sobre la mesa que no es así mía, sino que también es una suerte como de articulación entre diferentes reflexiones y también escuchando a las mismas adolescentes, la importancia de los acompañamientos intergeneracionales, no solo pensando en mamá, papá, ¿no? Que generalmente mamá es quien recibe la mayor carga de cuidados, sino también en ese sentido, qué responsabilidad tenemos como personas desde la educación no formal o desde otro tipo de educación como la educación popular. O sea, yo creo que ahí hay una apuesta muy importante y algo que justo identifiqué en los procesos de subjetivación de de adolescentes, de estas adolescentes, es que justamente los espacios de participación son fundamentales para que ellas se posicionen como adolescentes y digan, yo soy adolescente, me gusta esto, no me gusta esto, quiero esto en la vida, que justo es lo que articula su forma, su constitución, su configuración tal cual como sujetas no solo sociales, sino también políticas. ¿Y por qué adolescentes? Hice una convocatoria a nivel así nacional y América Latina. De hecho, trabajé con nueve adolescentes mexicanas y una de República Dominicana. Trabajamos en línea totalmente por cuestiones también pues, de acceso, ¿no? O sea, yo viajar aquí y allá me era imposible, entonces en ese sentido las tecnologías nos resolvieron esa parte y la convocatoria fue pensando en
mujeres interesadas en temas de derechos humanos, etc. Y era de 12 a 17 años. Al final llegó, sí, una chica de 12 años y ya de ahí para arriba hasta los 17. Y en ese sentido, insisto, ellas, incluso la de 12 años, de pronto decía, sí, yo soy niña, pero ya soy adolescente también, ¿no? Entonces también traté de recuperar esa parte. ¿Y de dónde surge este tipo de cultura adultocéntrica patriarcal? Eso lo retomé, problematicé también mucho desde pues todos los aportes de distintas feministas y ahí de los ámbitos de la reproducción, ¿no? De cómo se reproduce lo social en ese sentido, de los papeles y los posicionamientos que también uno asume dentro de dentro de todo ese orden sexista, ¿no? Diría Millet, pero también que está atravesado por otro tipo de dimensiones de la desigualdad y que es importante ver. Entonces dejaría esa idea sobre la mesa en espera de de haberme aproximado a alguna respuesta. No sé si ahora pueda hacer mi pregunta o me espero. Ah, bien, pues es para la presentación de Jorge. Me pareció maravilloso su proyecto porque sobre todo Mazamitla en los últimos años, y digo, también tiene una historia en ese sentido. La violencia ha atravesado ese territorio de México de una forma terrible. Lo último que pasó en Jalisco, etc. Y digo, de ahí la valía de lo que nos presenta, entre otros aspectos. Y me pregunté, se mostró más o menos un equipo. Ahí me preguntaba cuántas personas participaron en ese proceso, proyecto que se ve bastante, pues sí, con bastante participación. Y quizá ahí contar cómo fue un poquito de ese trabajo en equipo. Claro, muchas gracias, maestra Excel. Originalmente comenzó con un grupo de un par de profesores y un servidor y 15 alumnos, de los cuales 10 eran niñas y 5 eran niños. Ese proyecto terminó, solamente 7 niñas terminaron en el primer libro. Estamos hablando de entre 25 y 30 historias, leyendas, tradiciones, pero 7 niñas participaron. Ha sido muy interesante el asunto porque en el segundo libro se sumaron 50 interesados. De esos 50 interesados, alumnos de la región de la Sierra del Tigre, de Quitupan, Mazamitla, Valle de Juárez, Tamazula, luego San Juan de los Lagos, eran 50 y terminaron eh, 15 niños, ¿no? En ese segundo libro seguíamos siendo los 3 profesores de aquí de la región. Em, Se sumó un maestro de literatura más 50 niños y de esos terminaron 15. Un tercer proyecto se fue a Guadalajara. Igual fueron aproximadamente 15 niños. Ahí la Secretaría de Cultura nos contactó, les gustó la metodología y desarrollamos un proyecto para fiestas de octubre desde esta perspectiva. Y en este último libro estamos hablando de 20 niñas y niños, tanto de Colombia como de México, igual del departamento de Huila con el profesor David Pantevis. em, y un grupo de chicos entre los 12 y 13 años de edad, y en el caso de Jalisco entre los 12 y 17 años de edad, ¿no? Entonces, seguimos siendo 3 profesores, pero bueno, ha habido básicamente aliados de aquí de la región, no sé, personas que venden madera y pues que nos apoyan con la edición de los libros o personas
bueno, que tienen un interés en volver a conocer estas historias de las propias comunidades, nos han apoyado con recursos para poder editarlo, ¿no? Así es como ha funcionado este proyecto, pero sí, lo interesante es que particularmente son las niñas las guardianas. De hecho, el libro se tendría que llamar Guardianas del Patrimonio, ¿no? Son ellas las que le han dado vida, quien sigue, le siguen dando bastante vida a este proyecto. Llevamos 3 años, este año editamos el cuarto libro y nos siguen preguntando, ¿ya hay más niñas y niños interesados, profesor, cuándo comenzamos el quinto proyecto, ¿no? Lo interesante aquí es cómo les ha abierto una perspectiva muy, muy interesante. Había niñas que solamente decían, voy a terminar la telesecundaria y hasta ahí, ¿no? Me voy a ir a Estados Unidos o me voy a ir a trabajar a cortar las berries. Ahora no, ya están en la prepa. Y ahora no, o sea, ahora quieren estudiar literatura, letras hispánicas, o quieren estudiar historia, o quieren estudiar antropología. No sabemos si eso se vaya a dar por las condiciones también en las que estamos, que estamos en región de alta y muy alta marginación, pero se activaron muchos procesos que de otra manera hubiese sido difícil, ¿no? Comenzó fue un proyecto de paz, pero lo que se ha activado en las comunidades ha sido maravilloso. Ahora, los abuelos ayudaron, pero ahora estas niñas van con sus padres, van con los jóvenes, ¿no? Reeducan a los padres en el sentido de que, pues mira, esta historia es de esta manera, es de esta forma. ¿Qué te parece si volvemos a hacer la fiesta de la Judea, ¿no? Entonces, están en ese proceso que pues, que de otra manera hubiese no, no sé qué hubiera pasado, ¿no? Pero ahora se han activado muchos procesos de revitalizar, ¿no? La cultura. Hay un caso excepcional, padrísimo, de una niña que recupera un fragmento del mito del maíz, ¿no? En una región como esta que es mestiza, etcétera, etcétera. Y bueno, ahora poco a poco va encontrando algunos otros elementos que de otra manera el proyecto no se hubieran generado, ¿no? Entonces ha sido así, empezamos 10, luego se sumaron más personas, 20, 23, 30, ¿no? Ahorita somos un equipo con las niñas y los niños, 23, 24 personas, que han ido sumando a este proyecto y que eh, pues ya no queremos salirnos, ¿no? Ahora seguimos trabajando en otras localidades, las localidades nos llaman, nos dicen, bueno, pues también nuestros niños quieren participar y es difícil, el primer proyecto fue cara a cara, presencial, ahora todo es en línea y, y no ha perdido calidad, por el contrario. Es cuanto. Gracias. Me-
Matt, é porque tá falhando um pouco o microfone para mim aqui, de vocês aí. Tá melhor. Não, não, se você pode. Eu não, entendi, não precisa traduzir, mas ok. Então, sim, tá falhando um pouco, mas eu acho que deu para entender a pergunta. Mas vocês me ouvem bem, né? Sim. Então, Martin, a gente, como eu estava falando, Juiz de Fora hoje é a segunda cidade de Minas Gerais, aqui no meu estado, que tem recebido muitas crianças de outros países, inclusive colombianas também, né? E agora mais recentemente da Síria. E uma das questões que a gente está nesse projeto é esse reconhecimento, né, de que a memória espacial, né, ela é fundamental na relação intergeracional, porque é exatamente dessa memória de pessoas que chegam, né, e, sobretudo, como que a gente coloca essa memória em diálogo com outras memórias do nosso território. Então, a gente vem discutindo muito fortemente esse conceito de amorosidade espacial, nesse sentido do reconhecimento que a gente deve acolher as formas de vivenciar o espaço, que são diferentes não só na dimensão geracional, né, mas também nas intergerações. E como que a gente coloca essas duas questões em diálogo, né? E, por exemplo, uma das coisas que a gente tem discutido, porque a gente tem vivenciado situações, por exemplo, muito pontuais, inclusive na questão dos berçários aqui, né? Por exemplo, a gente tem uma taco agora com um projeto de levantar canções e cantigas de ninar que são de territórios diferentes do nosso território aqui no Brasil, né, de Juiz de Fora, para as crianças que estão em berçários, em creches, né, que são de outros países. Então a gente vai tentando ligar o reconhecimento que o espaço ele tem muitas linguagens e que isso institui a formação, né, do processo de humanização. Então a gente tem feito esse trabalho, que é um trabalho que está para, né, eu trouxe o recorte específico aqui das crianças venezuelanas, né, e dos bebês venezuelanos, mas que a gente faz nas escolas como um todo, né, assim, desse reconhecimento que a criança ela produz o novo a partir do encontro intergeracional, né. Ficou claro, Matt? Sim. Está muito ligado, Marte, a essa história da que a gente vem chamando a topogênese, né? O surgimento da vivência espacial no ser humano é um surgimento que vem a partir da relação com o outro, né? Entendeu? Então, assim,
Muito obrigado. Muito obrigado. Prazer enorme ver você. Até breve. Até breve.